Bendiciones. Ahora damos gracias a Dios porque nos ha permitido compartir su palabra en este tiempo, en esta oportunidad. Y vamos a compartir acerca de la inspiración de las Escrituras. Y vemos que cómo son inspiradas. Vamos a aprender acerca de esto. Y es importante conocer quién inspiró las Escrituras que hoy tenemos, la Biblia. ¿Cuándo fue usted abriendo una Biblia? ¿Cuándo fue el último tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Quizás hace una semana, un mes. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace un día? ¿Cuánto tiempo? Reflexione usted acerca de esto. Dios en su amor, en su bondad con la raza humana, nos ha dejado su palabra. Y dice en 2 de Pedro que Dios nos hace entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, porque le pareció escribir o decir algo de su querer a cada persona que escribió las Sagradas Escrituras, sino que al contrario, el Espíritu Santo, quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Es el Espíritu Santo el que habló a los profetas. Es Dios mismo quien se comunica con la humanidad a través de su palabra. Y tenemos que Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él nos mostró que vino a cumplir las Escrituras. Él no vino a caducarlas, a negarlas o qué sé yo. Él vino a cumplirlas. Él dio el completo y real significado a las Escrituras. Todo lo que está escrito tiene un significado y es Jesucristo. Desde Génesis a Apocalipsis, el personaje es Cristo. La Biblia fue escrita por 40 autores por un periodo de 1600 años con un tema sobresaliente que es la redención del hombre. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que las Escrituras, las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. No tiene nada que ver el pensamiento humano o el argumento humano, no. Todo tiene un solo tema. Son 40 autores con un solo tema, que es la redención del ser humano. Esta nos enseña lo que Dios tiene en mente. Las Sagradas Escrituras nos redarguyen, es decir, nos convencen de pecado. Nadie más nos va a hacer entender lo grave de nuestros problemas, que son los pecados. El pecado del ser humano ha producido un gran problema, y es que cada uno de nosotros, sin Cristo, estamos condenados, porque hemos transgredido la ley de Dios. Y esto, ¿quién nos lo muestra? La palabra de Dios. Nos corrige, nos hace ver lo grave de nuestra situación y nos ayuda, envía la solución también, nos corrige para que ya no sigamos por este camino haciendo lo que a nosotros nos parece, lo que a mí se me ocurre, sino lo que Dios quiere. Por eso es útil la palabra de Dios para corregirnos, para instruirnos en justicia.
¿cómo conoceremos qué Dios quiere que hagamos? ¿Cómo conoceremos su voluntad? ¿Cómo conoceremos lo que Dios desea para nosotros? Sino a través de su palabra. Es su palabra escrita, inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y vemos en Juan 15:3 que Jesucristo, después de decir que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, las ramas, y que separados de Él nada podemos hacer, porque si nos separamos de Él, nos secamos, que Él nos mantiene unidos, que nos mantiene junto a Él, podados y limpios, pues solamente su palabra, a través de su mensaje, a través de sus escrituras, nosotros podemos tener vida. Al que cree, al que acepta su palabra, al que se somete a su palabra, recibe vida. Si obedecen, dice el Señor Jesucristo, mis mandamientos permanecerán. Es importante obedecer lo que el Señor dice. ¿Cómo lo conoceré? Leyéndolo, conociéndolo. Entonces voy a permanecer en el amor de Dios. Así como Cristo obedeció los mandamientos de su Padre, y Él permanece en su amor. Dice el verso 14 del capítulo 15, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. ¿Cómo vamos a conocer lo que Cristo manda? Solamente cuando abrimos su palabra. Cuando nosotros cada día separamos un tiempo para estar a solas con nuestro Dios y hablamos con Él a través de la oración y escuchamos su voz a través de leer las escrituras inspiradas por Dios, su palabra, la Biblia. ¿Queremos ser amigos de Dios? Entonces hagamos lo que Él nos manda. Él tiene instrucciones para cada uno de nosotros. Necesitamos obedecerle, escucharle, creerle. Es por la fe. Es por fe que nosotros, dice, el justo por la fe vivirá. Usted y yo podemos vivir por fe. ¿Cómo? Confiando en lo que Dios ha dicho en su palabra. Apreciando su palabra. Para ser sabios, lea la Biblia. Para ser salvo, crea la Biblia. Para ser santo, viva la Biblia. Qué importante que la palabra de Dios sea parte de nosotros. Así como el cuerpo necesita alimento, así también nuestra alma necesita el alimento de Dios que está en su palabra. Cada día necesitamos alimentarnos de su palabra, tener ese tiempo con Dios, ese momento que sacamos de entre todo lo que el afán del día, de tanta preocupación, de tanto ajetreo y corre de un lado de aquí para allá. Dios dice, para un momento y escúchame. Él nos va a hablar. Dios ha dejado su palabra. Y tengo unas preguntas. ¿Qué importancia doy a la Biblia en mi vida? En su vida. ¿Es importante la Biblia? ¿La lee regularmente? ¿Saca tiempo para abrir la Biblia? Quisiera leer en esta semana su palabra. Quisiera empezar ese hábito de conocer lo que Dios piensa, lo que Dios quiere y querer cada día caminar de la mano con Él. Entonces, abramos la Biblia, leámosla. ¿Cómo voy a guardar su palabra en mí? ¿Cómo la guardaremos? A través de leerla, escucharla, repetirla, meditarla. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Meditar. ¿Qué es meditar? Es repetir, es murmurar, es en voz bajita repetir lo que se leyó. Es como que lo está asimilando, es como que lo está procesando en su interior. La palabra de Dios es viva y eficaz. El salmista decía: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué importante nosotros mantenernos en la palabra. Como las ramas que están pegadas a la vid, si no están unidas a aquel árbol de vida, la rama se seca. Y dice en el capítulo 15 de Juan que luego la recogen y serán echadas al fuego. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que permanezcamos en Él, en su amor, que permanezcamos en su palabra, que nos limpia. Su palabra es verdad. Su palabra nos santifica, nos limpia, nos lava más y más. Espero que este breve mensaje tenga cabida en usted. Y ahora tome en cuenta que la palabra de Dios es importante para conocer a Dios. Bendiciones.